Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, vamos a dar inicio a esta verdaderamente muy importante reunión y nos sentimos muy honrados por la presencia en esta reunión de Comisión Metropolitana de Educación y Cultura. Nos sentimos honrados con la presencia del excelentísimo embajador de los Estados Unidos mexicanos, de la Embajada de México, el señor Víctor Morales Meléndez, aquí presente con nosotros, a quien hacemos expresos todos nuestros saludos y nuestra profunda gratitud por su presencia aquí. Quisiera saludar también la presencia y darles la bienvenida a nuestros estimados y estimadas colegas, regidoras y regidores, miembros de la Comisión Metropolitana de Educación y Cultura, también por su presencia aquí y la participación en esta sesión de comisión en la que nos encontramos. Asimismo, hacer partícipe mi agradecimiento y mis saludos a las funcionarias, a los funcionarios de las gerencias aquí presentes, de la gerencia de educación, de la gerencia de cultura y también la presencia de la gerencia de ProLima. Esta es una ocasión muy feliz realmente para nosotros, puesto que poder conversar, poder unirnos en el diálogo y sobre todo en el diálogo con una tradición y con una expresión de la dimensión cultural, educativa, social, histórica, como es el hermano país de México, pues nos llena de mucha alegría, y queremos hacerla presente, estimadísimo señor embajador, nuestra alegría por este encuentro. Yo quisiera antes poder también ceder el uso de la palabra a mis colegas mis dos colegas regidoras aquí presentes, la vicepresidenta de la Comisión Metropolitana de Educación y Cultura, en primer lugar, a la regidora Gloria González Farfán, y enseguida a la presidenta también de la Comisión de Cooperación Internacional, la regidora Sandra Sudario. Quisiera poder solicitarles también a mis estimadas colegas regidoras el uso de la palabra para expresar también los saludos a su presencia, estimado embajador, y poder también ir confluyendo en la energía hermosa que siempre constituye todo diálogo. Entonces, cedo la palabra a la vicepresidenta de la Comisión Metropolitana de Educación y Cultura, la regidora Gloria González Farfán. Bienvenida, estimada regidora, a hacer los saludos al señor embajador. Parece que tenemos algunos problemas de conexión, entonces vamos a, seguro, si no podemos contar ahorita en estos momentos con la conexión de nuestras estimadas colegas regidoras, poder expresar nuevamente la alegría y el entusiasmo que nos produce este encuentro, estimadísimo señor embajador, y vamos en la espera de la mejora de las conexiones, poder también saludarlo y darle la bienvenida en esta sesión de Comisión Metropolitana de Educación y Cultura. Bienvenido, señor embajador. Muchísimas gracias por su presencia. Al contrario, Florentino, es un enorme gusto para mí poder estar y compartir con ustedes en esta ocasión, con la Comisión Metropolitana de Educación, Cultura, con los demás regidores y funcionarios
metropolitanos. Creo que es muy importante para la Embajada de México poder compartir con ustedes algunas de las experiencias, algunos de los conocimientos, algunas de las buenas prácticas que tenemos en estas materias, particularmente en el ámbito metropolitano, para que ustedes pues justamente las conozcan, poder compartirlas con ustedes y tomar las mejores decisiones para Lima. Así que va a ser un gusto, es un gusto poder platicar. No sé si en este momento podemos entrar ya en materia o tienen ustedes alguna otra. Por supuesto, señor embajador, bienvenido y reiterarle también nuestra gratitud y nuestra gran alegría de poder contar con su presencia y con las reflexiones que usted va a compartir. Por favor, si podríamos iniciar las mismas, le agradeceríamos muchísimo y bienvenido, estimado señor embajador. Pues gracias de nuevo, Florentino. Realmente es un enorme gusto y aprecio mucho tu disponibilidad y tu afabilidad hacia México. Lo primero, y es lo que platicamos cuando nos conocimos, era cómo cooperar entre la embajada y la municipalidad de Lima, es decir, entre ustedes como regidores, los funcionarios, cómo poder compartir nuestras experiencias, nuestros triunfos, nuestros fracasos en estos ámbitos que nos permitan mejorar y que nos permitan particularmente poner en el centro de nuestras atenciones a la ciudadanía, particularmente a la ciudadanía de las grandes ciudades. Así que una vez dicho eso, sí quisiera señalar que en esta ocasión, dado que la ciudad correspondiente a Lima sería la Ciudad de México, pues justamente compartir con ustedes las cosas que se hacen en Ciudad de México. Y antes que eso, lo primero que quisiera yo comentarles es, como diríamos en México, que se la crean. Es decir, que asuman, que internalicen que son una potencia cultural. En México nos creamos esa convicción luego de la Revolución Mexicana. Y estoy hablando de hace 111 años. También revolucionamos nuestra convicción de que somos grandes creadores. De la mano de don José Vasconcelos nos concebimos como una potencia cultural y emprendimos la tarea de crear y particularmente también de mostrarnos al mundo. Creo que ese es el cambio fundamental que tenemos que tener y que tuvimos afortunadamente los mexicanos cuando en el siglo XIX, igual que Perú, estaban inmersos en luchas internas. Despertamos el siglo XX con una revolución que nos transformó totalmente, que al final nos permitió concebirnos y afianzarnos ya con un sentido de nación, con un sentido de pertenencia, y para eso era fundamental también crearnos un discurso de nación, y lo hicimos a través de la educación y a través de la cultura. Y por fortuna contamos con José Vasconcelos, que no solo refundó la Universidad Nacional, sino particularmente también creó el Ministerio de Educación Pública con un afán de llevar el conocimiento, la educación, la instrucción pública a todos los rincones de un inmenso país, además tan disperso y tan impactado por la revolución civil que tuvimos de 1910 a 1919. Entonces fue ahí que realmente ya nos afianzamos con un sentido de nación, y repito, esto lo hicimos de la mano de la educación, pero también de la cultura y desde luego que de la educación. Y nos valimos de muchísimos medios, desde luego de la difusión masiva de libros de texto. Fue impresionante la campaña que se hizo, por ejemplo, para los grandes autores clásicos, llevarlos a todo México. Creamos esta idea y esta convicción desde la misma lucha armada de que los nuevos medios de comunicación, y para entonces el nuevo medio de comunicación era el cine, crear justamente
esta idiosincrasia, esta imagen de México, y lo hicimos muchísimo a través del cine. Y las personas mayores de 50 años todavía recordarán la enorme fuerza, la gran influencia que tuvo el cine mexicano y particularmente la imagen que queda de México en el mundo a través del cine, ¿no? Es decir, buena parte de nuestra identidad, no solo interna, sino externa, la hicimos a través de un medio de comunicación, de un medio cultural como es el cine. Así que hay que creérsela, hay que asumirlo y poder impulsarnos a partir de ahí. Y yo creo que este impulso social puede hacerse a veces mediante choques muy fuertes, como fue la Revolución Mexicana, y ahora lo es, y hay que aprovecharlo. Creo que fundamentalmente nos quejamos, pero la pandemia, la post-pandemia puede ser un momento clave también para refundarnos como naciones, para concebirnos nuevamente de otra forma, de lo mal que hemos hecho y de cómo nos proyectamos hacia el futuro. Y aquí tenemos una, a lo mejor infeliz coincidencia, pero al final un hecho histórico que puede trastocarnos. Por un lado, es el inicio del conteo del tercer centenario, ¿no? Estaremos terminando los 200 años, pero empezaremos el conteo de la siguiente centuria. Y entonces, ¿cómo nos concebimos como nación? Tanto México como Perú, ¿no? Y luego el otro es que vamos a salir de este impacto familiar, comunitario, social y de nación, que es la pandemia, ¿no? Y entonces es un momento propicio también. Y a mí la impresión que me da, lo que conozco de Lima, es que tiene todo para seguir siendo, para fortalecerse y para proyectarse como lo que es una de las grandes capitales de cultura latinoamericana. Así que yo creo que eso es fundamentalmente una de las cosas sobre las que tenemos que partir y una base fundamental para, repito, concebirnos, sentirnos y asumirnos como potencias culturales. Quizás no somos potencias en otras cosas, ¿no? Estamos muy lejos de ser potencias económicas, estamos muy lejos de ser potencias militares, estamos muy lejos de ser potencias políticas en el mundo, pero Perú y México son potencias culturales y eso es fundamental, y a partir de ahí posicionarnos fuertemente en el mundo. Mi agregada cultural, que entiendo nos está siguiendo en esta transmisión, me recordaba en términos institucionales que Perú y México cuentan con varios convenios, ¿no? Convenios de cooperación. Y uno justamente de los convenios es el relativo a la cooperación educativa y cultural. Este convenio bilateral se gestiona a través de una comisión mixta que integran las dos cancillerías y otros espacios también ligados a la cultura en los ámbitos, en caso de México federal, en el caso de ustedes nacional, en el que se presentan y aprueban proyectos de interés mutuo, hay intercambio de información, de conocimientos, de expertos también, así como mejores prácticas de gestión y creación cultural y educativa. Dado que entiendo este es un documento público y del que se tiene acceso, pues bueno, yo le pediría a Cristina Ruiz, que ya la veo en imagen, que les pueda hacer llegar a ustedes este documento que es de carácter bilateral y que es el que norma la cooperación en estas materias entre México y Perú. Justamente como con algunos de ustedes les he comentado en alguna otra ocasión, en algunos otros espacios, seguramente menos formales que este, la cooperación internacional es una herramienta que nos permite completar esfuerzos y avanzar hacia la innovación y el desarrollo a través de algo que es fundamental, es muy grato y es muy alentador, como son el intercambio de experiencias, la promoción de formación básica y especializada y contribuir mutuamente a reforzar nuestras instituciones. Y si lo hacemos a través del diálogo, de la colaboración, de los intercambios, pues justamente la cooperación adquiere sentido y particularmente en estas áreas tan nobles, tan relevantes para las naciones como es la cultura
y la educación. Así que la cooperación pues es un vértice fundamental en el diálogo entre el Perú y México, y esperemos que sea también entre la ciudad de Lima y la Ciudad de México. Me comentaban ayer y que tuve el privilegio de encontrarme nuevamente con don Jorge Muñoz, el alcalde de Lima, para hablar justamente de posibilidades de hacer algo muy concreto, y esto entiendo que el propio Florentino fue quien lo impulsó inicialmente con el gerente, con el director del Fondo de Cultura Económica aquí en el Perú, para hacer, y aquí está Celeste, entiendo también, hacer de la Feria Metropolitana del Libro en esta sexta edición algo innovador, muchísimo más potente, más fuerte, y para eso invitaban a la Ciudad de México. Pues justamente de eso hablé ayer con el alcalde Muñoz, y me comentaba su mejor voluntad de cooperar entre ambas ciudades. Esperemos que se dé, y para eso pues pido también la ayuda, la comprensión y la colaboración de todos ustedes, de que aparte de la invitación para que la Ciudad de México sea la ciudad invitada de honor de la sexta Feria Metropolitana del Libro, que también haya con un programa sólido, fundamental, atractivo, una invitación personalizada para que la alcaldesa de la Ciudad de México, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pueda venir y estar aquí en algo tan significativo y que puede ser muy relevante como es la Feria Metropolitana del Libro, y de esa manera además también iniciar al más alto nivel un diálogo político, pero también un entendimiento de cooperación entre las dos metrópolis, como le decía yo al alcalde Muñoz ayer, las dos grandes capitales de siempre de todas las Américas, ¿no? Cuando Washington no tenía ni una casa, o cuando Nueva York no era más que pantanos y una isla desierta, la Ciudad de México y aquí en Lima ya había civilización, ¿no? Desde siempre son grandes polos civilizatorios y tienen que conversar, tienen que unirse, tienen que dialogar. Así que en eso estamos. Pero bueno, lo relevante también de esta sesión es que además del convenio que les he mencionado de carácter nacional, también podemos promover la cooperación descentralizada entre gobiernos y autoridades locales y sus instituciones que nos permitan fomentar justamente la internacionalización de lo local. Y aquí es donde se abre el espacio de lo que les comento, ¿no? Cómo un gobierno nacional puede contribuir justamente a el diálogo, al entendimiento y a la cooperación con autoridades locales. Así que en este ámbito es que podemos dialogar, intercambiar información y experiencias, y la verdad podría ser un primer acercamiento, ¿no? Podemos hacer muchísimas más cosas sobre esta reunión que nos convoca Florentino Díaz. Para ello quisiera entrar en materia en la forma en que la Ciudad de México gestiona, promueve y fomenta la cultura. Desde luego les hago a ustedes la salvedad que no soy un experto en la materia, pero dado de la centralidad de la Ciudad de México, pues me di a la tarea de indagar justamente en las últimas horas de qué se trataba lo de la Ciudad de México. La Ciudad de México cuenta con una Secretaría de la Cultura, es decir, al final la Ciudad de México lo que tiene es una especie de ministerio local para la cultura, para entendernos, y es tal su estructura, su formación, su institucionalidad, que se organiza en diferentes direcciones que pueden ser normativas o pueden ser operativas. Solo para ilustrar algunas de estas direcciones con las que cuenta la Secretaría de la Cultura de la Ciudad de México, les menciono algunas, no muchas. Tiene, por ejemplo, la Dirección de Educación Artística y Cultura Comunitaria, es decir, un ente específico
solo para educación artística y cultura comunitaria. Por otro lado, tiene también una dirección de cooperación cultural, que seguramente podrá ser fundamental y esencial para un diálogo muchísimo más profundo, más especializado y más específico con Lima, con las instancias que ustedes consideren. Tiene, por ejemplo, también, y la verdad la Ciudad de México es una capital de teatro en Iberoamérica, tiene una dirección del sistema de teatros. Es decir, hay tal número de teatros que pertenecen al sistema de la Ciudad de México que hay una dirección específica para gestionarlos y para llevar a cabo la programación. Tiene también dentro de esta secretaría un instituto, el Instituto de Defensa de los Derechos Culturales. Es decir, aquí hay una institución que no solo norma, que no solo opera las cuestiones culturales, sino por otro lado, que defiende también a los ciudadanos que tienen derechos culturales. Es decir, el capitalino en la Ciudad de México, el habitante de la Ciudad de México, puede justamente hacer valer a través de este instituto el derecho a la cultura. Hay otro que también tenemos, como es la dirección de la Orquesta Filarmónica, que también es algo muy relevante. La Ciudad de México tiene en sí una orquesta filarmónica y hay una dirección justamente para gestionar no solo su integración, sino sus ensayos y sus performances en diferentes lados de la capital o de los estados que conforman México en sus visitas o en el exterior. Así que simplemente quería mencionarles estas direcciones para que tengan una idea de lo que es la Secretaría de la Cultura de la Ciudad de México, porque pues, al final ha creado toda una estructura organizacional sólida e institucionalizada que promueve, fomenta, protege y difunde la cultura. Así que así están las cosas en términos de gobierno de la Ciudad de México. Pero esto es su estructura gubernativa. Realmente, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo es que aterrizan esto? Y de las cosas que vi, tiene 39 programas. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México se organiza, aplica 39 programas para lograr sus objetivos. Obviamente no mencionaré todos los programas, pero sí algunos significativos que podrían dar una idea también de qué realiza. Por otro lado, esto podría también a ustedes incentivar de ser replicado si así les parecía. Entonces, algunos de los programas que en este ámbito tiene la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Por ejemplo, tiene un programa de formación artística y cultural, y esto lo realiza en 2 centros de alta calidad que tiene la Ciudad de México, es decir, el gobierno de la Ciudad de México. Uno es el Centro Cultural José Martí y el otro es el Centro Cultural Javier Villaurrutia, que por cierto este último acabo de verlo en mi última visita a México, solo lo vi por fuera, pero me parece fenomenal. Es decir, 2 casas culturales. La de José Martí está en uno de los parques esenciales de la Ciudad de México, que es la Alameda Central. A un costado está el Centro Cultural José Martí, con una estructura muy clara, un poco rodeada en estos últimos años o décadas por vendedores ambulantes, pero ahí está, y es un centro que acerca justamente el quehacer cultural a la ciudadanía. Y el otro es Javier Villaurrutia, que está en un lugar bastante, digamos, más ligado a el ámbito bohemio cultural de la Ciudad de México, como es la Colonia Condesa, y que permite pues justamente en un ambiente de mayor tranquilidad poder formar artistas y fomentar también la formación cultural, es decir, la gestión cultural. Así que la Ciudad de México tiene 2 centros culturales, digamos, la Ciudad de México, me refiero al gobierno de la Ciudad de México, porque hay muchos otros centros culturales en la Ciudad de México que son a nivel federal o que son de algunas otras instituciones
como la Universidad Nacional, la Universidad Metropolitana o alguna otra instancia cultural. Pero de la Ciudad de México son estos dos. Otro de los programas también que tiene el gobierno de la Ciudad de México es el de educación y formación en materia de patrimonio cultural. Es decir, hay un programa específico para educar y formar en materia de protección cultural. Y en ese sentido se vuelve, me da la impresión, un ciclo y un proceso muy positivo de que justamente se valora lo que se tiene, pero también se valora la forma en preservarlo, en fortalecerlo y en ampliarlo. Otro de los programas que tiene la Ciudad de México en el ámbito de su Secretaría de Cultura es la investigación, documentación y sistematización de saberes culturales. Creo que esto también es muy relevante, ¿no? O sea, la cultura no es solo colgar un cuadro, no es solo poner una obra de teatro, sino también ciudades como Lima o ciudades como México, con vastísima historia, con vasta cultura, cómo investigar, cómo documentar y cómo sistematizar los saberes culturales de las metrópolis, ¿no? Tienen una vida, y ayer me regalaba, por ejemplo, el alcalde un libro sobre las antiguas calles de Lima, ¿no? Donde se ve, pues, el sabor, se respira la cultura, las tradiciones de Lima, y yo creo que es esto, o sea, ¿cuáles son los saberes culturales del limeño? ¿Qué es lo que difunde, lo que preserva, lo que lo identifica, que es de lo primero que hablaba yo, ¿no? Yo creo que de esto habla justamente en un programa como es este. Otro más que creo que es muy relevante, uno de los programas es el de desarrollo cultural, comunitario e inclusión social, que la impresión que me da es de que es fundamental para metrópolis como Ciudad de México o como Lima. Quizás para algunas otras más homogéneas no pueda ser importante, pero para ustedes y para nosotros es fundamental el desarrollo cultural, comunitario e inclusión social. Lima lo es, pero la Ciudad de México es un universo lleno de pequeños universos, ¿no? La Ciudad de México tiene enormes diferencias a su interior. No es lo mismo vivir en Tepito, por ejemplo, un barrio profundamente tradicional, pegado junto al centro histórico, ¿no? Un centro de comerciantes, de luchadores sociales, que vivir en las lomas de Chapultepec, ¿no? Es el gran conglomerado residencial de la gente pudiente de la Ciudad de México. O no es lo mismo vivir en Coyoacán, ¿no? Donde hay mucha cultura, donde hay mucho saber, donde hay una fuerte tradición, además de que es una población que históricamente estuvo desligada de la Ciudad de México y que ahora forma parte de su propio entorno. O vivir en una colonia popular de clase media, no sé, como puede ser la Escandón, ¿no? También, que es fundamental, importante, así como lo decía recientemente el alcalde de Pueblo Libre. A mí la impresión que me da es que la Escandón es la síntesis de la Ciudad de México. O sea, uno está en la Escandón y uno siente que ahí se conglomera lo bueno, lo malo, lo extraordinario, lo positivo, lo negativo de la Ciudad de México, ¿no? Hay de todo ahí, ¿no? Y así hay estos universos. Y por eso hay este desarrollo cultural comunitario. Hay muchas comunidades en México. Y al interior incluso de los lugares físicos hay comunidades. No sé, pueden ser 2, 3 millones de indígenas que viven en la Ciudad de México y que tienen además y preservan su propia lengua, ¿no? O sea, el náhuatl forma parte viva de la Ciudad de México. Aunque uno puede andar por ahí como turista y no oye una sola palabra, pero ahí está y forma parte. Entonces, un programa de desarrollo cultural comunitario y de inclusión social, ¿no? Como puede ser para los habitantes de origen indígena,
como para algunos otros que también tengan o requieran de inclusión social. Sin duda es fundamental tener un programa como este que ofrece, que desarrolla la Secretaría de la Cultura de la Ciudad de México. Otro más, que sin duda es importante, relevante, el fomento cultural infantil, ¿no? Es decir, cómo hacer llegar la cultura a los niños. Y para esto se utilizan pues toda la estructura, la infraestructura que tiene la Ciudad de México, ¿no? Y poder generar justamente desde el disfrute gastronómico de México, que conozcan lo que es el valor de la esencia gastronómica cultural de México, pero también enseñarles lo que representa la pintura mexicana, por ejemplo, ¿no? Lo que representa el muralismo mexicano como un vínculo cultural y un vínculo que nos da identidad, y desde luego también la fuerte tradición que tenemos en materia de creación literaria para infantes. Ustedes pueden verlo cuando visiten alguno de los puntos de venta del Fondo de Cultura Económica o en alguna feria. Pueden ver un tercio de los stands o de las librerías del Fondo de Cultura Económica están dedicadas a literatura infantil. Pues eso queremos, ¿no? Y a través del fomento de la cultura infantil hacer llegar que nuestros niños puedan no solo culturizarse, sino particularmente y amar a México, conocer México, saborear a México, ¿no? Y esto, pues desde luego, también se puede hacer de punto de vista peruano. Otro de los programas que también tiene la Ciudad de México, que es fundamental a través de su Secretaría de Cultura, es la formación de artes y oficios, servicios culturales en los faros. Y aquí sí me quiero detener porque creo que es una muy grata experiencia que podría ser replicada en muchos lados. Esto tendrá 15, 20 años que a alguna de las administraciones se les ocurrió la brillante idea, lo diseñaron y ha sido tal el éxito que se mantiene, de que viejas estructuras abandonadas en lugares periféricos, que aquí le llamaríamos quizás conos en Lima, pudiesen servir como centros culturales. Así teníamos algunas fábricas o tenían abandonadas o teníamos alguna infraestructura que también más bien era un peligro para el entorno. ¿Qué es lo que hace la Ciudad de México? Si no le pertenece, lo expropia, lo compra y crea en un entorno complicado, difícil, y ustedes tienen la experiencia de la Villa Panamericana, ¿no? En Villa El Salvador, ¿no? Cómo generar un espacio ahí que dé identidad y que dé orgullo a la comunidad. Y esos son los faros, son los faros creados en la Ciudad de México, y los hay en Iztapalapa, en la Gustavo, que eso es en el oriente, en la Gustavo Madero, que es en el norte de la Ciudad de México, en fin, lo hay en partes alejadas del centro de la Ciudad de México y alejadas también de los lugares de prestigio, de riqueza de la Ciudad de México, y es donde vive la gente que no necesariamente tiene acceso, quizás sí a la educación, a lo mejor no a la educación universitaria, pero no a manifestaciones culturales. Entonces se crean estos faros, que además, en términos de visualización, es muy relevante llamarle faro, es decir, esta columna que ilumina y que además guía, justamente, y si es a nivel cultural, pues mucho mejor. Entonces tenemos esto donde se dan clases de artes, pero también se dan clases de oficio, porque están ligadas justamente a comunidades marginadas. Y además, muy relevante, se dan servicios culturales. ¿Y quiénes lo administran? ¿Quiénes lo fomentan? Pues justamente personas de la misma comunidad, de los mismos lugares donde están, y se vuelve una fuente de orgullo primero, de identidad, y finalmente también de sacar a mucha población del ocio
o de algunas otras actividades no necesariamente normativas o legales, ¿no? Así que estos faros han sido una gratísima experiencia en la Ciudad de México como, y utilizo la palabra, como faros de cultura, ¿no? Como centros en los que se puede hacer llegar la cultura más allá de los lugares tradicionales que existen. Y se hace rock pesado, y se hace pintura underground. Es otra forma de hacer cultura, ¿no? Que a lo mejor a muchos les choca, pero al final son expresiones culturales. Otro más, un poco ligado al anterior, es también lo que les decía, el programa de Capital Indígena, Pueblos y Barrios Originarios, porque existen. O sea, la Ciudad de México, como aquí que pueden ver las huacas, la Ciudad de México era una ciudad indígena y fue conquistada por los españoles, y ahí se mantuvieron los indígenas, y existen todavía población originaria en la Ciudad de México. Por lo tanto, hay un programa que se llama Capital Indígena, Pueblos Originarios y Barrios Originarios, que todavía existen, ¿no? Y los nombres ahí están, ¿no? Coyoacán, Tlatelolco, Azcapotzalco, en fin, son barrios originarios que estaban, que ya existían antes de la llegada de los españoles, y que preservan no solo su nomenclatura, sino muchas de sus formas de ser y sus tradiciones, y también para ellos hay pues un programa cultural que los integre, que les dé identidad, que preserve justamente su manera de ser en medio de una vorágine como es una metrópoli de 20 millones de habitantes, que es la Ciudad de México. Otro más que también es fundamental, otro programa, es Imaginación en Movimiento para Empresas y Emprendimientos Culturales. Creo que también esto es muy relevante. O sea, es cómo fomentar desde la administración pública, desde el gobierno, el movimiento empresarial. El que emprender una acción no solo ligada a la compra-venta de cualquier producto o hacer cualquier producto, sino particularmente que también sepan que la cultura también es negocio, que de la cultura también se puede vivir, y por lo pronto puede haber empresas y emprendimientos culturales. Yo tengo desde hace años en la cabeza una cifra que me impactó muchísimo, que decía que España tiene el 5% de su Producto Interno Bruto está ligado a la cultura. No, eso es impresionante, 5% de su Producto Interno Bruto ligado a la cultura. ¿Y eso por qué? Porque ellos venden el idioma a través de los cursos de enseñanza del español. Ellos venden la literatura a través de fuertes empresas editoriales españolas. Ellos venden cine, en el cual el español que está ahí se difunde en todo el mundo. En fin, hay toda esta gama de posibilidades en las que la cultura puede generar empresa y particularmente puede generar ingreso a las personas. De la cultura se puede vivir. Y justamente el asunto es cómo no solo fomentamos, sino facilitamos que el ciudadano pueda justamente no solo comprender esto, sino darse la oportunidad de crear empresas culturales y que éstas tengan viabilidad y tengan éxito. Otra de las cosas que hacemos también, y que hay un programa para ello, o que hace la Ciudad de México, yo trabajo para el gobierno nacional, no para el gobierno local, otra de las cosas que hace el gobierno de la Ciudad de México es el fomento y promoción del cine mexicano. Es decir, aquí de las cosas importantes, más allá de que la película se ponga en un cine, es cómo generas la imagen de una ciudad cinematográfica, de una ciudad que sea el objeto y el sujeto del cine. Y justamente
la Ciudad de México es con todo, yo oía a alguien alguna vez que decía, alguien que no era de la Ciudad de México que decía, es que la Ciudad de México es muy fea. Y yo la verdad un poco me reía, digamos, ese impacto de un turista mexicano muy ligado a su pueblo, pero la Ciudad de México es maravillosa, es extraordinaria, tiene de todo, desde luego tiene partes no muy gratas, pero tiene cosas extraordinarias. Y la Ciudad de México es muy cinematográfica, la Ciudad de México es muy fotogénica y se puede hacer, y este programa justamente hace eso, cómo fomentar que los creadores cinematográficos se fijen en la Ciudad de México y alquilen la Ciudad de México para hacer cine, ¿no? Iñárritu en este momento, en estas semanas, está filmando en la Ciudad de México. Y será una película, por el prestigio que tiene, que se verá en todo el mundo. Esperemos que gane muchos premios, como suele suceder. Pero es eso, ¿no? Es como decirle al creador de cine que hay espacios públicos que pueden ser fundamentales para hacer cine. Y esto da un doble éxito. Primero, el gobierno cobra porque se utilicen las calles o se utilicen las escenografías que son urbanas para hacer cine. Y entra recursos justamente a las arcas locales. Y por otro lado, una película pues le da prestigio o al menos da curiosidad a quien la mira para irla a visitar y por lo tanto fomenta el turismo. Así que un programa como Fomento y Promoción del Cine Mexicano tiene, creo que, muchas vertientes y tiene también muchos aspectos positivos y que permiten atraer recursos a la ciudad y particularmente visualizar. El otro es el fomento del libro. Aquí también creo que es fundamental y es esencial. Ustedes tienen la Feria Metropolitana del Libro, que ojalá que hagamos algo muy bonito, muy grato. Si nos ponemos, si nos empeñamos en hacerlo, creo que puede salir algo muy bueno. Y en la Ciudad de México también, el fomento del libro, particularmente algo que existe, que tiene décadas desde que yo recuerdo, es cómo llevar el libro, y ustedes tienen experiencia con donde conocí a Florentino, ¿no? En una feria itinerante. Nosotros, por ejemplo, tenemos, o la Ciudad de México tiene la feria del libro en el metro de la Ciudad de México. El metro es el subterráneo, ¿no? El subway. Hay un pasaje muy grande que une dos estaciones, dos paradas de metro. Una es en el Zócalo, en la Plaza Mayor, y la otra es en un lugar que se llama Pino Suárez. Todo abajo hay, para unir ambas estaciones, hay un corredor, hay un pasaje subterráneo que medirá quizás 1 kilómetro y donde se pone la Feria del Libro cada año, ¿no? Y es extraordinaria, es maravillosa. Ahí pasa la gente, pasa, porque es un lugar de tránsito intensísimo y la gente compra libros. Es decir, acercamos el libro a las clases populares, a las que toman el metro, ¿no? Y tenemos esa enorme experiencia. Hay otras ferias también ligadas a la Ciudad de México o ligadas a otras instituciones, ¿no? No solo la Feria de Guadalajara, que es la máxima en México y que está en Guadalajara, pero en México tenemos también la Feria Universitaria, que es la Feria de Minería que organiza la Universidad Nacional. Pero en fin, hay creo y entiendo muy buenas experiencias de fomento al libro, a la lectura en la Ciudad de México, pero particularmente la del metro. También está el programa de conmemoraciones, homenajes y eventos especiales. Es decir, solo hay para estas cosas un programa muy específico. Todas las conmemoraciones que tengan que ver con la Ciudad de México y buena parte de la historia de México transcurre en la Ciudad de México. México es un país profundamente centralizado en muchos aspectos, así que muchas de nuestras conmemoraciones justamente acontecen, suceden ahí y se realizan los homenajes, esto sí,
los homenajes nacionales, muchos se realizan en la Ciudad de México, que pueden ser homenajes y conmemoraciones históricas, de guerra, de conquista o de reconquista, de independencia, pero también de creación literaria, de creación cultural. Y eventos especiales, pues bueno, cualquiera de estos que puedan acontecer, suceder, como es este año, que es el año de los bicentenarios. Y uno particularmente que quería yo comentarles, que es muy grato y que hemos visto, seguramente estará en esta dirección, no me consta, pero es una feria que se organiza en el Zócalo, es decir, en la Plaza de Armas de la Ciudad de México, que se llama Culturas Amigas del Mundo, o algo por el estilo, ¿no? Y entonces lo que se crea es, y cada vez es más grande, es inmenso, o sea, toda la plancha de la Ciudad de México, donde no hay un solo árbol, son solo pavimento, ¿no? Por lo tanto, hay un espacio muy, muy grande. Se organiza esta feria en la que las embajadas ponen 2 stands, las que pueden, y si no uno solo, uno de fomento cultural y turístico y el otro gastronómico. Y ahora incluso se hizo tan grande la feria, y estoy hablando del 19, el 20 es un año muy peculiar, pero se organizaba ya incluso en 2 plazas. La parte cultural turística en el Zócalo, en la Plaza Mayor de México, y la parte gastronómica a 2 calles, a 2 cuadras, en la Plaza de Santo Domingo era la cuestión gastronómica y se dividía. Y entonces lo que pasa ahí es que el ciudadano, el visitante, puede acceder en una sola plaza a tener la posibilidad de visitar, de ver, de escuchar, de saborear, de informarse sobre Canadá o sobre Chile, sobre Perú o sobre Rusia, sobre Sudáfrica o sobre Marruecos, sobre Kuwait o sobre Japón o sobre Australia. Es decir, hay un conjunto en una sola plaza de que el mundo se muestra y se puede tener un contacto cuando muchos de los habitantes de las capitales lamentablemente nunca han salido de su localidad, de su país, nunca han podido hacer una visita y sin embargo ahí se involucran con el mundo, acercas el mundo a la ciudadanía y esta también me parece es una gran experiencia que no debe ser originaria de la Ciudad de México, original de la Ciudad de México, debe haber en muchos otros lugares, pero la experiencia mexicana de hacer una feria de culturas amigas del mundo es muy relevante, muy importante y es, digamos, yo fui a las primeras y era relativamente cómodo, ahora se volvió tal su fama que va muchísima gente y realmente es, hay que buscar una hora cómoda para poder visitar. Otra de las, y ya casi termino, otra de las programas que tiene la Secretaría de Cultura de Ciudad de México es la infraestructura cultural. Es decir, hay un programa específico en el que cuida cuáles son, como dicen los amigos de informática, cuáles son los fierros. Es decir, cuidar la estructura, la infraestructura donde se realizan los eventos culturales. También eso es fundamental, ¿no? Tener claridad de que si la Ciudad de México tiene, por ejemplo, el Auditorio Nacional, pues este debe preservarse, debe conservarse y debe de cumplir su función. Que si tenemos también el Parque México en la Condesa, que es también un centro cultural muy relevante de Art Deco, este también tiene que preservarse, tiene que conservarse y tiene que cumplir sus funciones. Que estos viejos y vetustas infraestructuras que estuvieron abandonadas, como son los faros, pues ahora hay que preservarlos también justamente para que sigan cumpliendo su función. En fin, hay todo un conjunto de infraestructura metropolitana en México que tenemos que preservar y que tenemos que cuidar. Y el último, pues un poco ligado al anterior, pero más de protección, investigación y divulgación del patrimonio.
creo que ahí también es fundamental. Como Ciudad de México tenemos o tienen ellos un patrimonio que preservar. No solo el patrimonio nacional, sino el patrimonio citadino, el patrimonio propio de la Ciudad de México, ¿no? Los murales que se han creado, por ejemplo, en el ámbito espacial citadino, hay que preservarlos. Son parte de la identidad y parte de la expresión cultural de los habitantes de la Ciudad de México. Los parques creados también que le dan identidad a la propia ciudad. Chapultepec, por ejemplo, lo gestiona la Ciudad de México y forma parte del patrimonio, ¿no? No solo es el patrimonio cultural y artístico, sino también de medio ambiente de la Ciudad de México. Así que proteger, investigar y divulgar el patrimonio de la Ciudad de México se vuelve también un requerimiento fundamental para cuando se gestiona, cuando se administra esa enorme y complejísima metrópoli con tantos avatares, tantos problemas, pero también tantas vivencias y tantas cosas positivas y extraordinarias que tiene la Ciudad de México. Así que, pues bueno, justamente de eso quería hablarles, de mostrarles este panorama amplio, quizás un poco difuso, pero esto me daba la impresión, era lo primero que podríamos hacer también en este primer contacto que tenemos de lo que hacemos, de lo que es la cultura, de lo que es el quehacer cultural, pero particularmente creo lo que es la identidad, quizás de México, pero en este caso la identidad del chilango, ¿no? La identidad del habitante de la Ciudad de México, que se crea su propio universo, que es un universo que irradia a todo el país, porque, repito, somos un país muy centralizado y que en ese sentido no solo tiene una obligación hacia el interior de la propia ciudad, sino también tiene un deber hacia todo el país, ¿no? Lo que acontece en la Ciudad de México, acontece en todo México. Aunque debo decirlo, y aquí yo como provinciano que soy, debería señalar que lo que más identifica a México fuera de México no es de la Ciudad de México. La música de mariachi es más bien de Jalisco y los trajes típicos del charro mexicano también son de Jalisco. Así que México, pues bueno, es algo más allá de la Ciudad de México, pero la Ciudad de México es un universo cultural único, inigualable, extraordinario, maravilloso, y tenemos una Secretaría de Cultura que tiene la enorme tarea justamente de realizar todo este tipo de cosas que les comento. Y es, Florentino, lo que les quería yo comentar en esta ocasión. Muchísimas gracias, excelentísimo embajador Víctor Morales Meléndez, por esta verdaderamente muy interesantes, muy hermosas reflexiones que nos sitúa en el panorama de lo que se viene realizando en la Ciudad de México y sobre todo nos invita, y le agradezco profundamente por ello, nos invita a poder acogernos en esa resonancia espiritual, cultural, histórica que ustedes vienen desarrollando. Realmente creo que, y en esto estoy seguro que coincidimos todos los presentes, que lo que usted ha compartido tan generosamente en estos instantes, en estos minutos, de los cuales nos hemos sumergido verdaderamente en sus palabras, en sus reflexiones. Me parece que es muy valioso este diálogo, es muy valioso todas las propuestas que usted tan gentilmente ha compartido con nosotros. Yo quisiera, antes de ceder el uso de la palabra a mis colegas aquí presentes para algunas respectivas expresiones y cómo no, poder compartir también quizás algunas preguntas
entendemos también su recargada agenda y por supuesto no queremos intervenir en ella de una manera que podamos quitarle pues mucho tiempo, pero sin embargo es una gran motivación, estimado excelentísimo señor embajador, es una gran motivación lo que usted comparte con nosotros. Y realmente, para, me resuena mucho, y creo que es un sentir aquí en todos los participantes, me resuena mucho esta gran reflexión sobre tomar conciencia y nosotros permitirnos esa convicción de sabernos también una potencia cultural. Creo, y en ese sentido, yo quiero saludar también todas las acciones que se vienen realizando por parte de la Gerencia de Cultura y la Gerencia de Educación, porque creo que estamos apuntando a eso precisamente, y es la convicción también de nuestro alcalde, el doctor Jorge Muñoz, precisamente apuntar a esta conciencia. Él insiste mucho y en esta propuesta de conocer, ¿no? De conocer, de sumergirnos, de abrazar nuestra realidad para amarla, ¿no? No se puede amar lo que no se conoce. Y yo encuentro en sus palabras de convicción, de potencia cultural, esa posibilidad del amor, ¿no? Del amor a nuestro entorno, del amor a nuestra identidad, del amor a nuestros saberes. Y ese saber implica un reconocimiento, evidentemente, como un volver a conocer, ¿no? Ese reconocimiento para permitirnos amar lo que somos, lo que estamos haciendo y la visión de lo que podríamos ser, ¿no? Entonces, me parece realmente muy, muy, muy importante lo mencionado y hacerle presente también, excelentísimo señor embajador, todo el apoyo y los saludos, por supuesto. Usted ha tenido esta reunión y nos alegra muchísimo, nuestro señor alcalde, Jorge Muñoz, y reiterarle también sus saludos y toda la convicción de diálogo y de apoyo con la hermosa comunidad de México. Entonces, yo quisiera, en vista de que estamos aquí también, por supuesto, reunidos todos nuestros colegas regidoras y regidores, funcionarias y funcionarios, poder ceder el uso de la palabra, también, porque en un principio tuvimos unos problemas de conexión, y ceder el uso de la palabra a la presidenta de la Comisión de Cooperación Internacional, la regidora Sandra Sudario, que desea expresarle también algunas palabras, sus saludos, estimado excelentísimo señor embajador. Cedo el uso de la palabra a la regidora Sandra Sudario, presidenta de la Comisión de Cooperación Internacional. Muchas gracias, Florentino. Para empezar, quiero manifestar compartir el mismo sentir contigo, Florentino, sobre las palabras que has expresado. Creo que es el sentir de todos y es lo que realmente queremos manifestar. Me complace saludar al excelentísimo señor embajador de México por su presencia el día de hoy, y asimismo quiero expresar mi agradecimiento a la amable invitación del presidente de la Comisión de Cultura, a usted, estimado regidor Florentino Díaz Ahumada, y a los miembros de esta honorable comisión por la invitación a esta reunión. Asimismo, quiero agradecer el amable recibimiento de usted, excelentísimo señor embajador, el día que lo visitamos y pudimos dialogar un poco sobre lo que quisiera desarrollar como Comisión de Cooperación en conjunto con su embajada. Quiero manifestar que como presidente de la Comisión de Cooperación y Relaciones Internacionales de aquí de la Municipalidad de Lima, quisiera manifestar mis ánimos de cooperación, intercambiar experiencias positivas en materia de educación, cultura, inclusión social y temas sobre la mujer, entre otros que pudiésemos desarrollar.
En la comisión tenemos un enorme interés por crear lazos de cooperación y unión entre Lima Metropolitana y la Ciudad de México. Por tal motivo, tanto el presidente de esta honorable comisión como la comisión que presido de cooperación, estamos trabajando en unión como un solo órgano de Lima Metropolitana para sacar adelante este propósito en común que tenemos de generar espacios de cultura y amor hacia nuestras ciudades, que es uno de los pilares que nos impulsan a trabajar de este modo. Nos encantaría realizar también otras acciones y eventos, foros, en un intercambio cultural y de educación que se pudieran desarrollar también más adelante. Por tal motivo, el trabajo en conjunto que venimos realizando y promoviendo sesiones en conjunto con otros presidentes también de varias comisiones son con el único fin de apoyar en la gestión y el intercambio de ambas ciudades, y en esta ocasión de la Ciudad de México y de México que usted representa, que es un país muy rico en cultura, un país que realmente amo por lo amplio culturalmente que es, y creo que tenemos muchas semejanzas en común con nuestro país. Para terminar, simplemente quiero nuevamente saludar la presencia de usted en esta reunión, agradecer nuevamente al presidente de esta comisión por su siempre muy buena disposición y ponernos a disposición a poder trabajar tanto en ambas comisiones, tanto en la Comisión de Cooperación como también en la Honorable Comisión de Cultura, que es la que preside el regidor Florentino Díaz Ahumada. Esas son las palabras que quería comentar para poder desarrollar de aquí en adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada regidora Sandra Sudario, por estas expresiones, por estas reflexiones y el entusiasmo que compartimos todos con esta participación y generoso diálogo del señor embajador Víctor Morales Meléndez de México. Y vamos, tenemos un uso de la palabra del regidor Felipe Berni Romero, presidente de la Comisión de Mediana y Pequeña Empresa y Turismo. Estimado regidor Berni Romero, bienvenido. Muchas gracias, señor presidente. Primeramente, felicitarlo por esta gran iniciativa que ha tenido usted y también felicitar al embajador de México, a los regidores que han venido, Sandra Sunaria, de la presidenta de la comisión, la señora Gloria, vicepresidenta, y también otros regidores que están presentes, y felicitarlos a los funcionarios que de otra manera, por ejemplo, a la gerente de turismo, Luz Figueroa, y a otros funcionarios más que están presentes, principalmente al de turismo. Quería manifestar lo siguiente, señor embajador, para nosotros, los peruanos, en este bicentenario que tenemos, que estamos cumpliendo, que estamos ya por cumplir, es un honor muy grato tener en esta reunión, porque nos motiva a que justamente a llevar a un objetivo principal. Esta gestión de Lima, como a la altura del alcalde Jorge Muñoz, nos hemos propuesto pues llevar una gestión, primeramente, que el primer objetivo es el ser humano como principal objetivo de nuestra gestión. Entonces, lo estamos cumpliendo con el apoyo de todas estas comisiones que están trabajando de una u otra manera. Mi comisión como turismo y la micro pequeña empresa, más que nada en turismo, me he enfocado a trabajar justamente para el desarrollo turístico de Lima por mi parte, y de una parte también coordinando con otros países. Y es muy importante su participación en esta comisión, porque México y Perú son hermanos tradicionales, tienen una trascendencia cultural, tienen una trascendencia, hemos llevado siempre con México una reunión de tradiciones, de expectativas de conexión. En este caso, pues, ¿no? Como usted dice, la Feria del Libro va a ser una unión también, la Feria del Libro va a ser una unión cultural, pero también, como usted dice, el teatro, el arte, ¿no? Eso es lo que nos lleva a un fin, ¿no? De cultural, y lo otro, pues, crear centros culturales y ponernos en coordinación, señor embajador.
Pero pensamos que usted, como embajador de México, quisiéramos que tener en cuenta que siempre tengamos esta coordinación y este trabajo con la Municipalidad de Lima. Hubiéramos querido tenerlo antes, pero nos ha dado el tiempo, esta época de pandemia, tenemos que usar los protocolos y justamente nos ha impedido hacer muchas cosas para el bien de Lima. En este caso, señor embajador de México, yo le agradezco su presencia. Como presidente de turismo, voy a coordinar con las demás comisiones para seguir trabajando, porque la Comisión de Turismo estamos trabajando también en bien de este bicentenario que se cumple ya este 28 de julio. En todo caso, estaremos festejando nuestro bicentenario, señor embajador, en la cual le damos la bienvenida y muchas gracias por su presencia en esta comisión promovida por Florentino Díaz. Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, muy estimado regidor Felipe Berni Romero, presidente de la Comisión de Mediana y Pequeña Empresa y también de Turismo. Le agradecemos por sus reflexiones y por la expresión de este entusiasmo y estas ideas que usted ha compartido con nosotros. Quisiera, pedir también si existe alguna pregunta o una reflexión por parte también de nuestros estimados funcionarios aquí presentes y que yo creo que, bueno, como mencionaba en un inicio, nos encontramos profundamente entusiasmados, excelentísimo señor embajador, por las ideas aquí expresadas, aquí vertidas por su persona. Yo he anotado varias cosas, pero no quiero poder hacer alguna pregunta luego, evidentemente con la brevedad del caso, por su agenda, pero quisiera hacer el uso de la palabra a nuestros estimados funcionarias y funcionarios aquí presentes para hacer también las reflexiones y comentarios del caso. Muchas gracias, regidor Florentino, muchas gracias, embajador, muchas gracias, regidores y regidoras. De verdad que escuchar todos los programas con los que cuenta la Ciudad de México es no solamente un lujo, ¿no? Sino es bastante inspirador para varios retos que aún nuestra ciudad requiere implementar en materia de políticas culturales, ¿no? Desde la Gerencia de Cultura trabajamos desde, digamos, en los últimos años, desde inicios de la gestión, en dar una orientación política. Hemos venido impulsando junto con la Comisión de Educación y Cultura una ordenanza que esperamos próximamente se pueda aprobar, que es una ordenanza que institucionaliza los premios y concursos que realiza la municipalidad, ¿no? El fomento, ¿no? De la producción, creación y circulación cultural, que no tenemos esa política aún, ¿no? Pero que ya muy pronto. Asimismo, como comentaba ayer, en la reunión que tuvimos con el alcalde, y acá me acompañan los 3 subgerentes de la gerencia. La gerencia de cultura está dividida en 3 áreas técnicas, ¿no? La subgerencia de promoción cultural y ciudadanía, que dentro de esa subgerencia se lidera un programa que de repente usted ha escuchado, porque hay algunas ciudades de México, no sé si Ciudad de México está, pero algunas otras ciudades de México, que es el programa de Cultura Viva Comunitaria, ¿no? Que es incluso una iniciativa de política pública que la implementan varias ciudades en Latinoamérica, ¿no? Desde esa sugerencia se lidera eso, que articula a más de 60 organizaciones culturales de trabajo comunitario, barrial, ¿no? De los diferentes distritos de Lima. Y es también la sugerencia desde donde se impulsan los proyectos de participación ciudadana activa, ¿no? Los grandes eventos de la ciudad, pero también iniciativas vinculadas al arte en los espacios de reclusión, por ejemplo, ¿no? El día de ayer tuvimos el cierre de una iniciativa muy importante, un trabajo de videodocumentales
realizados con niñas que se encuentran en un albergue, niñas que han sufrido situaciones de violencia y que viven en una situación de riesgo constante, ¿no? Un trabajo de 7 meses con todas las niñas del albergue que han desarrollado capacidades en hacer trabajo documental, en hacer trabajo fotográfico, ¿no? Están muy contentas porque finalmente es un proceso de identidad, ¿no? De reafirmación de identidad desde la producción o creación del documental, pero al mismo tiempo de aprendizaje de la fotografía, de cómo hacer sonido, de cómo hacer animación, de cómo filmar, cómo grabar, ¿no? Entonces, esa doble mirada del arte, no solamente como un fin, ¿no? Sino justamente como un medio de transformación. Ese es un poco el enfoque también que tenemos. Se encuentra también aquí la subgerenta Kelly Carpio, que es la subgerenta de la Subgerencia de Patrimonio Cultural, Artes Visuales, Museos y Bibliotecas. Es una subgerencia que tiene muchas responsabilidades, administra mucha infraestructura pública, no tanta como puede haber en la Ciudad de México, pero se administran los museos, las bibliotecas, las galerías de arte. Y con Kelly, bueno, es muy diverso el trabajo que se viene haciendo, pero una de las miradas que comentaba yo ayer en la reunión que tuvimos con el alcalde que nos interesa mucho desarrollar es el enfoque de los museos inclusivos y en general de los contenidos, de la mediación de una manera inclusiva, ¿no? De acercar el museo, la galería, la biblioteca al ciudadano, ¿no? Sacarlo de ese espacio y poder acercarlo, ¿no? Entonces, eso es un trabajo que se viene haciendo con bastante fuerza, ¿no? El trabajo de la mediación, ¿no? Y la subgerencia de artes escénicas e industrias culturales con el subgerente Bruno Ceccarelli, que ve todo el enfoque de las industrias culturales y administra el Teatro Municipal de Lima. De hecho, desde esa subgerencia se han impulsado o se impulsan la mayor cantidad, digamos, de programas de estímulos, ¿no? De esas convocatorias y concursos para las artes escénicas, el circo, la danza, el teatro, ¿no? Y se realizan también los espectáculos de teatro. Ahora mismo es la sugerencia que tiene a cargo todo el desarrollo de los protocolos, ¿no? En el marco de la COVID para la reapertura, para poder volver a reencontrarnos, ¿no? Este sábado que pasó fue nuestra primera experiencia de concierto con público en el Parque Zonal Sinchirroca, en Comas. Fue una muy buena experiencia, las familias que asistieron la vivieron de repente aún con algún miedo, ¿no? La percepción era un poco de no saber qué hacer, ¿no? Si uno podía bailar o no bailar, ¿no? Había como una especie de estábamos ahí fríos, ¿no? Pero poco a poco, ¿no? Uno fue viendo cómo al final la música es necesaria y moverse en el espacio fue necesario. Una experiencia muy, digamos, después de casi más de un año, reencontrarnos con la música en vivo y en un espacio abierto fue muy bueno, ¿no? Y justamente la subgerencia está trabajando en eso, en recuperar los espacios públicos para el disfrute de las artes en el tiempo que aún nos queda de la pandemia, que esperamos que no sea muy largo. Y eso como resumen de las acciones de la gerencia y de cómo estamos organizados, ¿no? Y como lo comentábamos ayer, con muchas ganas de sumar, creo que el poder lograr que la feria del libro, ¿no? De Lima Lee se convierta en una feria de alcance internacional es fundamental, ¿no? Es fundamental ver de qué manera también podemos desarrollar o promover algunas otras acciones vinculadas a la cultura en el contexto de esa feria, de ideas que nos puedan surgir. Nosotros a total disposición, ¿no? Para generar esa articulación y otros intercambios que podamos tener. Hace poco tuvimos, perdón que me extienda, tuvimos también un conversatorio vinculado al tema del patrimonio, ¿no? Y las iniciativas públicas y privadas, y nos acompañó, no recuerdo muy bien el nombre, Kelly, pero justamente nos acompañó la responsable, la que fue responsable de el inicio y la
implementación del plan maestro del Centro Histórico de Ciudad de México. Tuvimos una grata conversación con ella y con algunos compañeros de ella, ¿no? Porque estamos también en ese proceso como ciudad, ¿no? Y ya ustedes han pasado por ese proceso de México y la Ciudad de México también, y como ayer lo comentó el alcalde, ese proceso es muy importante, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias, en verdad, como también lo comentó lo comentaron la regidora Sandra Sudario y el regidor Bernie, tal vez, ¿no? Hemos debido iniciar esta relación antes, pero aprovechemos el tiempo que tenemos adelante y que estamos en el proceso también de reencontrarnos en el espacio para poder generar más sinergias. Gracias. Muchísimas gracias, estimada gerente de Cultura, Fabiola Figueroa, por estas apreciaciones, estas reflexiones, estas ideas que suman muchísimo a todas estas iniciativas. Siempre agradecemos la ardua labor que ustedes vienen realizando y que, por supuesto, se retroalimenta muy favorablemente con lo compartido por el excelentísimo embajador de México, el señor Víctor Morales Meléndez. Y yo quisiera, bueno, un poco antes de ceder el uso de la palabra a otro comentario, estimado embajador, bueno, quería señalar unos apuntes que había realizado y que vienen un poco sintetizando y acogiendo lo que usted ha compartido con nosotros y que agradecemos muchísimo y que nos presenta, ¿no? Posibles caminos a seguir, a sugerir, ¿no? Dentro de lo que nuestra comisión, pues, tiene como posibilidad de realizar, ¿no? Evidentemente siempre en coordinación y con la experiencia y todas las ideas siempre creativas de las gerencias de educación y de cultura. Entonces, por ejemplo, ¿no? Mencionaba sobre un poco relacionado a lo que había mencionado, estimado señor embajador, me preguntaba lo siguiente, ¿no? ¿Cómo podríamos generar dentro de lo que ya se viene realizando, ¿no? Porque la Gerencia de Cultura y la Gerencia de Educación realizan programas donde capacitan, invitan a los artistas, desarrollan trabajos incluso con la comunidad ciudadana en conjunto, ¿no? Partiendo efectivamente de esta visión siempre centrada en el ciudadano, las ciudadanas y ciudadanos, de nuestro alcalde Jorge Muñoz, ¿no? Pues hay esta visión central, ¿no? Partir de los ciudadanos. Entonces, pero me preguntaba, a razón de lo que usted ha compartido con nosotros, que me pareció una idea muy, muy, muy interesante, ¿cómo podríamos generar un programa en medio de esta crisis, evidentemente, en medio de esta crisis de pandemia, que articule, por ejemplo, y promueva aún más, ¿no? De lo que ya lo está haciendo la Gerencia de Educación y de Cultura, estos emprendimientos culturales? Me parecía una idea. De la cultura se puede vivir, había mencionado el excelentísimo embajador, y me parece realmente muy importante eso. Lo vamos a acoger como una iniciativa también de la comisión para poder coordinarlo, articularlo. De seguro, la Gerencia de Cultura y la Gerencia de Educación, por supuesto, y esto ya lo conocemos, sabemos que lo vienen realizando, pero ¿cómo se podría articular, estimada Fabiola Figueroa, cómo de repente se podría potenciar esta dimensión, ¿no? Es algo que seguro lo vamos a poder conversar y siempre con todo el apoyo por parte de esta comisión a lo que ustedes vienen realizando, que nos motiva, nos entusiasma muchísimo y de verdad saludamos, ¿no? También hacer presente que tanto la Gerencia de Cultura como la Gerencia de Educación han recibido, pues, reconocimientos internacionales, ¿no? Por labores durante la pandemia, buenas prácticas de gestión, y eso nos alegra muchísimo, nos entusiasma muchísimo, y va el siguiente apunte, ¿no?
Señor embajador, excelentísimo señor embajador, usted mencionaba, ¿no? Estos programas, esta virtud visual de la Ciudad de México y cómo llamar a los artistas del cine a que hagan, cómo han hecho ustedes para llamar a los artistas del cine a que hagan de la Ciudad de México un espacio visual potencial mundial, ¿no? Yo hace 21 años tuve el gran honor, la gran alegría de caminar por la Ciudad de México, ¿no? Invitado por un festival de poesía que en ese momento dirigía el poeta y investigador y gestor cultural Ernesto Lumbreras. Y tuve la suerte de viajar a la Ciudad de México exactamente hace 21 años, porque fue en junio del año 2000, y encontrarme con esa visualidad de México. Me alojé en un hotel en Madero, la calle Maderos, y en el RIS, recordamos que nos facilitaron ese hospedaje muy hermoso, un hotel en una zona del centro histórico, ¿no? Y recuerdo aún las visualidades, recuerdo aún la ciudad, y efectivamente yo caminaba por la Ciudad de México y encontraba también puentes poéticos e invisibles con la ciudad de Lima. Yo considero, excelentísimo señor embajador, que no es casual, y es más, es realmente muy hermoso que nosotros iniciemos como Comisión Metropolitana de Educación y Cultura, con la presencia de usted, estos diálogos con representantes notables de las comunidades internacionales hermanas, porque realmente en Ciudad de México me encontré también con una diversidad de expresiones culturales que hasta ahora, aún hoy, pasado 21 años, rememora con mucho afecto mi espíritu. Y en ese sentido venía esto, ¿no? ¿Cómo podemos generar, mis estimadísimos funcionarios, colegas, regidoras y regidores, cómo podríamos generar, porque claro, evidentemente, por ejemplo, en educación hay estos programas de llevar cine a los barrios de Lima, en la Gerencia de Cultura hay los programas de visualidades que se invita, por ejemplo, también a los ciudadanos a participar con videos y se registra también el entorno, ¿no? Pero intensificando esto, potenciando esto, ¿cómo podríamos generar esa visualidad cinematográfica de Lima, ¿no? De la ciudad de Lima? Por otra parte, también me parece excelentísimo esto de esta propuesta, estimado señor embajador, de la sistematización de los saberes, ¿no? Culturales, pedagógicos. Yo creo que eso podría apuntar el proyecto de ordenanza que estamos preparando con la Gerencia de Cultura, y que la Gerencia de Cultura nos ha propuesto y que nosotros lo apoyamos al 100%, sobre la conservación, la divulgación de, por ejemplo, todas las prácticas que ahora se han dado en pandemia de modo digital, ¿no? Pero eso lo podríamos de repente relacionar con también este acontecimiento de la sistematización de los saberes, muy importante, pedagógicos y culturales, lo cual comprometería también a la Gerencia de Educación. Por otra parte, y esto me parece un punto fundamental y creo que ha sido también motivo de esta gratísima reunión de ayer, el señor embajador con el señor alcalde, ¿cuáles podrían ser esas propuestas que vamos a articular, estimados y estimadas funcionarios y funcionarios de cultura y educación, para generar los intercambios con la Embajada de México aquí en Perú y con la llegada de la jefa de gobierno de Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a realizar, que además es científica, es una activista, escritora? Entonces, ¿cómo vamos a realizar estas actividades? Es algo que ya estamos seguros han propuesto ya
varias acciones, la Gerencia de Cultura y también la Gerencia de Educación, y nosotros nos vamos a sumar con todo el apoyo, señor embajador, a estas iniciativas. Entonces, yo quisiera, bueno, dicho esto, poder ceder el uso de la palabra, de repente alguna pregunta, un comentario que pueda darse a nuestros colegas aquí presentes, y creo que está pidiendo el uso de la palabra la funcionaria Celeste Azurza del programa Lima Lee. Bienvenida, estimada Celeste Azurza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, estimados regidores. También un saludo muy especial al señor embajador Víctor Hugo Morales. Para mí es un gusto estar el día de hoy aquí nuevamente con usted y manifestarle que desde la Municipalidad de Lima y de la Gerencia de Educación y de Deportes, a través del programa Lima Lee, pues apostamos por una ciudad que democratiza el acceso al libro, a la lectura y a las bibliotecas también, ¿no? Y que acorta, y que queremos ver acortadas esas brechas que separan al potencial lector de los libros. Es por eso que en el contexto de la Feria Metropolitana del Libro de Lima Lee, ¿no?, que en esta oportunidad se llevará a cabo en su 6ª edición, y también pues en base a esta ordenanza que fue emitida por la Comisión de Educación y Cultura el año pasado, hemos realizado las gestiones y las coordinaciones con su equipo, con la agregada cultural, que está presente acá la señora Cristina Ruiz, y también en coordinaciones con el Fondo de Cultura Económica, para que no solamente se realice una programación de actividades educativas y culturales que contribuyen también con el fin y el objetivo que tenemos principal, que es el fomento de la lectura, sino también tener a la Ciudad de México en esta oportunidad como la ciudad invitada para este evento, y con ustedes, que conocen también de manera pues muy extensa la bibliodiversidad, temas culturales que están tan adelantados. Yo siempre he admirado la normativa de protección de patrimonio cultural que desde México muchas veces pues han sido pioneros, ¿no? Entonces, en esta oportunidad para mí es muy grato realizar este acercamiento a través, en principio, ¿no?, como ya les mencioné, de estas actividades culturales, y también a través de esta invitación a la Ciudad de México, y por qué no también dar a conocer un poco más de la literatura mexicana en esta exposición museográfica que vamos a tener en la Feria Metropolitana, que en esta oportunidad pues será inclusive el espacio, por así decirlo, más importante, porque vamos a mostrarle a la ciudadanía algo de la literatura, historia, tanto de México como en el Perú durante su época republicana. Así que agradezco nuevamente por haber accedido a este petitorio, y esperamos realmente que en esta oportunidad pueda acompañarnos la jefa de gobierno como una invitada especial a la feria, ¿no? Que es una feria muy, que entre otras cosas, ¿no?, tiene una temática muy interesante, porque lo estamos realizando en el marco del Bicentenario. Además, también buscamos fomentar valores, fomentar una ciudad más justa, promover la igualdad de oportunidades, también destacar la bibliodiversidad editorial, como ya mencioné, no solamente la peruana, sino también la mexicana, fomentar la participación de las editoriales, de este sector editorial que ha sido uno de los sectores más golpeados durante esta época en la pandemia, ¿no?, durante toda esta etapa de pandemia. Así que creo que podemos, como bien lo ha mencionado
el excelentísimo embajador, promover esta continuidad de las bibliotecas, ¿no?, públicas y también comunitarias, pero verlo como un motor sociocultural para el desarrollo de la ciudadanía. Entonces, demostrar que la economía se puede sostener también desde cultura, desde la educación, como lo ha mencionado el embajador, ¿no? Para nosotros también en esta oportunidad va a ser muy especial tratar el tema de la salud, fomentar actividades educativas no solamente para fortalecer la salud, ya que estamos viviendo un contexto sanitario muy complicado, sino también fortalecer la salud mental, ¿no?, de la ciudadanía y la salud física también de las personas en esta época de pandemia. Así que yo auguro de verdad que esta feria, como ya también lo ha mencionado, con el apoyo de la Gerencia de Cultura, está aquí la señora Fabiola presente y nos da todo ese respaldo también para poder trabajar, ya que este es un evento, no solamente es de la Gerencia de Educación y Deportes, sino es un evento de la municipalidad. Y ayer nuestro alcalde, pues, no solamente ha demostrado el interés que tiene de esta invitación a la Ciudad de México, sino que también nos ha dado la orden de que este evento, pues, sea el evento que caracterice o que en este caso pues demuestre toda esta articulación entre todas las gerencias, así que nosotros vamos a cumplir a cabalidad esta orden, por así decirlo. Muchas gracias, señor embajador, nuevamente. Muchas gracias, regidor Florentino Díaz, por la invitación a esta comisión y quedo atenta también a cualquier consulta. Muchísimas gracias, estimada Celeste Azurza, directora del programa Lima Lee, de la Gerencia de Educación, por estas reflexiones, por el compartir estas ideas y sobre todo por todas las articulaciones y la propuesta que la Feria Metropolitana Internacional ahora, gracias al apoyo y la receptividad de ser Ciudad de México, el país invitado a esta feria, que nos enorgullece muchísimo, va a poder ahora realizarse en septiembre. Estimados colegas presentes, excelentísimo señor embajador, yo quisiera poder hacerle partícipe de un reconocimiento que nosotros queremos compartir con usted como Comisión Metropolitana de Educación y Cultura, poder hacerle presente este reconocimiento por su contribución a la educación, a la cultura que viene realizando. Para efectos voy a compartir la pantalla para poder hacerle este reconocimiento muy merecido, excelentísimo señor embajador Víctor Morales Meléndez. Entonces voy a compartir la pantalla para hacerle presente al señor embajador este reconocimiento de la Comisión Metropolitana de Educación y Cultura, la distinción honorífica Lima Ciudad Poética, otorgada al excelentísimo embajador de los Estados Unidos mexicanos, señor Víctor Hugo Morales Meléndez, por su destacada contribución al desarrollo de la cultura y la educación en Lima Metropolitana, y bueno, que cuenta aquí con la firma de la regidora Gloria González Farfán, vicepresidenta de la comisión, y quien les habla, Florentino Díaz Ahumada. Señor embajador, es un gran honor para nosotros haberlo tenido aquí en este compartir tan generoso de su parte con nosotros, y reiteramos nuestro compromiso para seguir dialogando y apoyar en todas las iniciativas y aprendizajes mutuos que podemos realizar, como bien usted ha señalado, y nos ha
entusiasmado con ello, creérnosla, y en esa convicción de poder ser potencias culturales. Le agradecemos muchísimo, estimadísimo señor embajador, y le hacemos presente este reconocimiento y todo con toda la gratitud. Muchas gracias, Florentino. Realmente aprecio muchísimo el mensaje tuyo y particularmente esta distinción que mucho me honra y me enorgullece, y un gusto, siempre las puertas abiertas de la Embajada de México para Lima, para todos ustedes, y lo que podamos nosotros contribuir. Tenemos a Cristina Ruiz, que es la agregada cultural, que nos puede articular perfectamente muchas de las propuestas y de las iniciativas. Así que yo también muy agradecido con ustedes haber tenido este auditorio tan interesado y particularmente tan avesado en los temas culturales y educativos. Así que el agradecido soy yo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias con usted, señor embajador. Teníamos nosotros realmente esta conversación, la estábamos esperando con mucho entusiasmo, y tal es el caso que, bueno, han intervenido, nos queda un poco corto el tiempo para todas las intervenciones que desearíamos realizar, pero sin perjuicio de ello, por supuesto, vamos a tener también la intervención y los saludos del regidor Carlos Granda, que se encuentra con nosotros y a quien invitamos, que está pidiendo el uso de la palabra, no sin antes reiterar, señor embajador, nuestra gratitud por todo lo compartido. Hemos apuntado aquí varias sugerencias, varias propuestas, y las vamos a conversar con las gerencias de educación y de cultura, lo cual ya es un gran aporte que nos hace y que nosotros podemos continuar desarrollando en futuros diálogos. Entonces, cedo el uso de la palabra a nuestro estimado regidor Carlos Granda. Regidor Carlos Granda, bienvenido. Gracias, presidente Florentino. Seré brevísimo, señor embajador, un saludo. Y era más que nada, bueno, comentar brevemente, felicitarlo por la charla de nivel cultural. Somos países hasta cierto punto complementarios, ¿no? Y de orígenes culturales y remotos similares. Bueno, ahorita ya me voy yo represento yo soy uno de los 39 regidores y represento a un grupo que tuvo un líder que fue alcalde de Lima 2 veces, del 90 al 95, y estuvo invitado en una de las mañaneras del presidente López Obrador hace año y medio, y tuvieron una grata conversación, sellada con abrazo y todo eso. Traigo los saludos de él hacia usted, porque le comenté en estos días que íbamos a tener su charla, y después, bueno, evocar simplemente lo de la mención suya de los famosos estudios Churubusco, ¿no? De tan grata recordación desde Cantinflas y todos los grandes actores y actrices mexicanos. Y por último, tenía dudas sobre las elecciones que ha habido este domingo, me parece, ¿no? A nivel nacional en México, y por ahí ya vi un titular que habla de que la muralla de Campeche no va a poder proteger al PRI. Entonces esperemos que Morena salga bien reforzada. Un gusto, embajador. Gracias. Un gusto. Muchas gracias. Encantado. Muchísimas gracias, estimado regidor Carlos Granda. Y bueno, entonces, realmente pues muy contentos de esta charla, de esta presentación, de esta participación generosísima del señor embajador Víctor Morales Meléndez. Yo quisiera, bueno, reiterar los saludos, el agradecimiento, señor embajador, y nuestro compromiso para seguir trabajando en este diálogo, en estos puentes culturales, espirituales, en estos puentes pedagógicos entre México, el hermano país de México, y nuestra comunidad de Perú. Agradecerle profundamente por esta participación. Esperamos poder
contar con su presencia, sabemos de su recargada agenda, pero en un futuro para mostrarle también las acciones pues, que se han venido realizando gracias a estas propuestas, a estas reflexiones en torno a la educación y la cultura. Quisiera también hacer presente, creo que está pidiendo el uso de la palabra, no sé si mi computadora a veces no tiene problema de conexión, pero la regidora Gloria González Farfán, también que en un momento tuvimos problemas de conexión, realizar alguna participación. Regidora, creo que sí. Entonces, hacerle presente, señor embajador, estas palabras de gratitud y de entusiasmo por todo lo compartido. Le agradecemos muchísimo. Asimismo, saludar a la agregada cultural que nos ha acompañado aquí, Cristina Ruiz. Muchísimas gracias por su presencia y poder, bueno, estrechar estos lazos. Le agradecemos muchísimo y si hay alguna expresión que quieran compartir los estimados colegas presentes a nuestras ilustres visitas aquí, pueden hacerlo. Muchísimas gracias, de verdad. Le agradecemos muchísimo. Yo quisiera, bueno, antes de despedirnos, poder decirle que evocamos con mucha gratitud los espacios de Sor Juana Inés de la Cruz, de tantos seres que han aportado a la cultura universal, a la comunidad humana universal, a Juan Rulfo, a Octavio Paz, a tantos artistas, escritoras, escritores, con músicos como María Granillo, Juventino Rosas, también recuerdo, bueno, ¿quién no va a no recordar a Frida Kahlo y tantos exponentes de la cultura humana universal? Entonces, bueno, son muchas y muchos los nombres que México, el hermano país de México, nos ofrece. Y es también mucha nuestra gratitud. Muchísimas gracias, señor embajador. Muchísimas gracias, Valentino, nuevamente. Muchísimas gracias a todas y a todos. Un placer, muchas gracias. Gran entusiasmo, mucho trabajo entre todos que tenemos que coordinar y aterrizar, como decimos, con todo gusto. Gracias. Hacemos presente nuestra gratitud y reiteramos nuestros saludos y siempre es toda la intención de poder seguir dialogando.